un error generalmente de cuando un hombre va con una chica es de inmediatamente abordar. Se te está quedando viendo y no hay parpadeo, no te está prestando atención. ¿Cuál parte creen ustedes que sea la parte más sincera del cuerpo? ¿Qué tal, amigos de Líderes en Jaque? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en un episodio más. Y el día de hoy me encuentro muy contento porque me encuentro con Emiliano Salas, experto en lenguaje corporal. Emiliano, un gusto tenerte por aquí en Líderes en Jaque. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Cristian, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por este espacio que estoy seguro que va a estar increíble. El lenguaje corporal, Emiliano, ¿nunca pasa de moda? Nunca pasa de moda, siempre lo estamos utilizando, siempre nos estamos moviendo, siempre estamos gesticulando, desde antes de nacer. Ajá. Desde antes de nacer ya tenemos movimientos, expresiones, hasta prácticamente el último día de nuestra vida estamos utilizándolo, entonces nunca ha pasado ni va a pasar de moda, no es una moda nada más. ¿Desde dónde va el lenguaje corporal, Emiliano? Desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, con qué tono hablamos, qué palabras decimos. ¿Qué es el lenguaje corporal? Está bien interesante esa pregunta porque en ocasiones se llega a confundir la comunicación no verbal con el lenguaje corporal. Fíjate, la comunicación no verbal es muy amplia. Son los colores que tenemos alrededor. Si estamos en una habitación totalmente amarilla, que sea el piso amarillo, el techo amarillo, muebles amarillos, todo amarillo, la vestimenta amarilla, podría influir emocionalmente en nosotros. Entonces, ese es un punto, todo lo que hay alrededor. Segundo, los olores. Si ahorita estuviera oliendo aquí a basura, a suciedad, o a flores, o a comida, puede influir en nuestro comportamiento. Eso entra también en lo no verbal. Los sonidos. Es diferente ahorita un sonido a mariachi al fondo, o tractores, o una balacera, o silencio total. Eso puede influir en nosotros. Eso es no verbal. Tipo de vestimenta igual. Ahorita si yo viniera con mis botines, un short, una ombliguera y un sombrero de mariachi, no me imaginen así, pero imaginen que vengo vestido de esa forma, puede influir también en los demás. Claro. Eso entra dentro de la comunicación no verbal. ¿Y qué es el lenguaje corporal? Es dentro de esta comunicación no verbal, pero es nada más una parte. Fíjate, en una comunicación promedio, podemos hablamos entre 70 y 110 palabras en un minuto, y pensamos cerca de 800. Y entonces, el lenguaje corporal es la expresión de esta inmensa masa de pensamientos, sentimientos, sensaciones o emociones. Que no necesariamente se expresan verbalmente. No verbalmente. Pero de alguna manera salen. Cada extremidad del cuerpo nos está diciendo, por ejemplo, yo me digo, ya me tengo que ir ahorita, porque tengo un compromiso. Y el cerebro le dice a la médula espinal, Emilia no se quiere ir. La médula espinal, por medio del axón, que es como un cablecito, como un conducto, le dice a las piernas, el cerebro de Emiliano dice que se quiere ir, pero no me voy porque estamos aquí en la entrevista. Como no me voy, manda más sangre a las piernas. Y entonces seguimos platicando. Ya me quiero ir, pero lógicamente no me puedo ir todavía. Como no me voy, hay una vasodilatación muscular, es decir, se expande la piel y hay unos pequeños arcos eléctricos. Y eso me da una pequeña comezón detrás de la pierna. Significa que deseo irme. Esto se llama micropicor. Existen 2.497 micropicores. Todos estos tienen un significado que son aparte de la picadura del insecto, piel reseca, alguna etiqueta de la vestimenta, tiene que ver, es algo muy distinto. Entonces, uno de estos micropicores tiene un significado y todos lo estamos haciendo. Observen a sus... Sí, la nariz, ¿no? Las piernas. Las piernas, me interesa, pero no lo quiero demostrar, rechazo tu comentario, busco atacar, busco información. Cada uno tiene un significado. Y luego también cada movimiento y cada postura. Incluso... hago una pregunta que siempre es, ¿cuál parte creen ustedes que sea la parte más sincera del cuerpo? Y me dicen los ojos, el rostro, las manos. Pero la parte más sincera, como detectamos un delincuente a larga distancia, aumentamos empatía, sabemos si nos dicen la verdad o no, o ya sabemos cómo bailan, cómo comen, son los pies. Es la parte más sincera, como es la parte más alejada del cerebro, no cuida tanto esa postura en expresarnos, y es la más sincera. Pero efectivamente, esto es el lenguaje corporal. El movimiento de cada extremidad del cuerpo que nos estamos comunicando es ello, expresión facial, de las manos, de pies,
Eso es el lenguaje corporal, Cristian. Y también incluye, por ejemplo, esta parte de las decisiones que uno toma en relación a cómo uno se posiciona en el espacio. Totalmente. Por ejemplo, los líderes reclaman más espacio y más territorio. Entonces, cómo ponen las hojas en la mesa, su vaso, reclaman un espacio muy amplio y también con el cuerpo. Llegan a ser más, se expanden. Ok. Incluso las personas más ricas, más poderosas, compran terrenos muy amplios, automóviles grandes, todo más grande. Cuando estamos en aprensión, aumentamos el cortisol, la testosterona. El cortisol, por ejemplo, manos en forma de puño. Me Ujú. achico, me hago pequeño, aprensivo y reclamo menos espacio y menos territorio. Y es lo que no hace un líder, es totalmente lo contrario. Entonces tiene que ver mucho con el espacio, tanto mío, de aprensión, como de interacción con los demás, que tiene también que ver con la zona. Por ejemplo, lugares muy pequeños, como un rancho, hay personas que necesitan más espacio. Están hablando ellos a una distancia de 1,70 m, se sienten cómodos, una distancia quizá muy lejana para nosotros, Ujú. que vivimos en ciudad. Quien vivimos en ciudad, como compartimos elevadores, escaleras eléctricas, filas, estamos Están acostumbrados acostumbrados. a menos espacios. Entonces, una distancia de 1,5 m es buena para nosotros para estar platicando, esta proxemia para dialogar con los demás. Entonces, tiene que ver mucho la distancia y el espacio que utilizamos, tanto corporalmente de uno a uno, de hacernos pequeños, cuando estamos aprensivos, incómodos, Ujú. que me siento menos o me siento en paralización, o como un líder que se expande, como la comunicación con los demás. Entonces, totalmente tiene que ver esta distancia. Oye, Emiliano, y el lugar donde vivimos, ya lo decías ahorita, ¿no? Ajá. Pero vamos a hablar de según el país o nuestra ubicación geográfica en el mundo, Ujú. afecta la manera en que nos comunicamos no verbalmente o nuestra comunicación con el lenguaje corporal. Algunas expresiones sí y otras expresiones Es lo no. mismo. La respuesta sería las dos. Por ejemplo, Ujú, hay movimientos que no son universales, como el ujú, de te estoy viendo, que nos señalamos ujú. con los dos dedos en los ojos, hablar por teléfono, forma como de teléfono, pero las nuevas generaciones tienen la mano o como agarrando el celular, o bajar el vidrio. Cuando les pregunto, a ver, dime que bajar el vidrio a larga distancia si estuviera en un auto. Hay quien hace como si fuera la manivela, como si fuera el botón, como si fuera el mismo vidrio. Es diferente, estos movimientos se llaman emblemas. Mm. Movimientos de las manos que sustituyen palabras y no son universales. Pero hablando, por ejemplo, de la comezón, la orientación de los pies, son Los universales. universales, los micropicores son universales, las microexpresiones faciales son universales, los ilustradores, movimientos de las manos, estos son universales. Observenlo, podemos estar solas, solos, nadie nos ve, hablamos por teléfono y siempre estamos moviendo las manos. Claro. Entonces, personas invidentes de nacimiento tienen estos movimientos. Mm. Entonces, puede influir en el lugar donde vivimos, porque hay unos lugares en Europa, por ejemplo, que manotean demasiado. Son mismos movimientos de las manos, pero expanden más. Y otros lugares, por ejemplo, aquí mismo en México, lugares donde hay indígenas, son los ilustradores más pequeños actualmente. Ujú. ¿Por qué? Porque no son tan expansivos a otras regiones. Entonces, sí influye el comportamiento de algunas expresiones, pero microexpresiones faciales, micropicores, posición de los pies, esto no influye. Entonces, las respuestas podrían ser los Sí, dos. pueden ser los dos. Y es que, y el clima, ¿no? Afecta muchísimo. Yo, por ejemplo, no es lo mismo país que están cerca del Ecuador a, por Ujú. ejemplo, a lo mejor un finlandés en Helsinki, que no, es totalmente Sí. diferente la cultura, un japonés, que como tú dices, cambian ciertas cuestiones, pero hay cierta base humana que pues siguen siendo las mismas reacciones, digamos, a los estímulos, ¿no? Efectivamente, sí, incluso que esa parte del lenguaje corporal, pero la parte física también influye, como tú dices, un lugar donde hace mucho sol, la piel es ligeramente más gruesa y más oscura, las cejas más gruesas para retener el sudor, a diferencia en el Polo Norte, por ejemplo, que casi no hay sol, no hay temperaturas muy altas, la piel es ligeramente más delgada porque no hay tanto sol. Ujú. Entonces influye el comportamiento, también como la estructura del cuerpo. Claro. Entonces todo influye en nosotros. ¿Y cómo está este asunto también? A ver, yo había escuchado, corrígeme, de ciertas expresiones que pueden denotar también comportamientos antisociales, agresivos. Por ejemplo, el que se vea la parte blanca Del ojo. del ojo, bueno, aquí del globo ocular, Ujú. la agresividad cuando alguien se está mordiendo los labios. También esto tiene que ver con ese lenguaje, digamos, inconsciente,
¿estamos hablando de lo mismo o ya estaríamos hablando de otro tipo de reacciones Es lo psicológicas? mismo, fíjate, hay señales previas a un ataque y esto nos puede ayudar mucho para protegernos, porque no necesitamos ser policías para conocer el lenguaje corporal y cuidarnos. Ajá. Fíjense, cuando hay una parte del cerebro que es el reptil, imagínense como un cocodrilo que siempre nos está cuidando, es el reptil que nos está protegiendo en todo momento. Entonces, primero la parte más sincera del cuerpo, como ya lo hemos platicado, son los pies. Cuando estamos en un elevador, imagínense y tal vez les ha pasado que están cruzados de pie y van solas o van solos y de repente se abre el elevador y no conocen a esas personas. Invaden su espacio, su zona vital. ¿Qué hacemos automáticamente? Una separación amplia de los pies para tener más estabilidad. Por si la otra persona nos quiere atacar. El reptil Claro. está diciendo, ¡cuidado! No sabemos qué intención tenga contigo. Por eso hacemos esa separación para cuidarnos. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos con una nueva persona? Tenemos la misma posición, pero luego platicamos. Me caes bien, te caigo bien. Mi reptil me dice, ya analicé y esta persona no es un peligro para ti. Entonces reducimos la separación de los pies. Nos está cuidando. ¿Qué sucede cuando hay un posible delincuente en la calle? Está caminando y ve a un elemento de seguridad, ve a una patrulla, ve a un uniformado, es un peligro para él y tiene una separación amplia de los pies. Entonces se está cuidando porque dice, cuidado, como tengo problemas con la ley, debo tener esta precaución, le dice su reptil. Esto nos ayuda a nosotros para irnos protegiendo, porque decimos, porque tuve esa separación de los pies, Claro. mejor me alejo, ¿cierto? Y luego estas posiciones previas al ataque. Si esa persona que vio a un elemento de seguridad, hay una microfijación. Nosotros tenemos ahorita un parpadeo. Estamos parpadeando Ajá. cada 15, 20 segundos porque estamos prestando atención en las preguntas, lo que me dices, interesados, e inclinamos la cabeza ligeramente hacia un lado. Cuando vamos a atacar o hay alguien que va a atacar a alguien, primero desaparecen estos parpadeos porque tiene un diálogo interno y está pensando, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a atacar, está sacando información. Y además de desaparecer los parpadeos, se ve esta parte blanca que mencionas. ¿Por qué? Porque es previo a una lucha, previo a un ataque. Está analizando todos estos puntos y desaparecen también los ilustradores, estos movimientos de las manos. Estas son señales que dicen, si no soy criminólogo, ¿en qué lo puedo aplicar? En el día a día, cuando estamos quizá en la calle, podemos ver estas señales. O tal vez, esto es como un extintor, que para que lo sepan utilizar, ojalá nunca lo necesiten, pero no está de más porque puede Claro. haber algún incendio, igual nosotros. O también para comunicarnos con los demás. Imaginemos que vas tú como líder, con un nuevo prospecto, con nuevas personas para convencer de un proyecto. El cerebro dice, no conozco a estas personas. Y entonces vamos a tener una separación amplia de los pies. ¿En qué nos va a ayudar a nuestro favor? Que desde el inicio tengamos una separación corta de los pies. Esto le va a enviar un mensaje subliminal al reptil de nuestro interlocutor y le va a decir, tú no eres un peligro para mí, confío en ti, y va a aumentar más rápido la empatía. Entonces tiene que ver mucho estas señales que comentas para previo de ataque o también nos ayuda para comunicarnos mejor. Oye, Emiliano, pues bueno, el lenguaje corporal es tan amplio que Mm. podría ser también como psicología de comunicación, obviamente. Ujú. Luego hasta para la parte de pareja, ¿no? Total, total. O sea, porque son tantas cosas inconscientes que a veces hay tantas dudas Ajá. y nos ayuda también a entender a la otra persona con la que estamos hablando. Primero yo creo que a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Ujú. A veces sincerarnos y decir, Sí. espérame, si estoy sintiendo incomodidad, Ajá. ya me quiero ir, ya me di cuenta, llevo media hora rascándome atrás de las rodillas, ¿no? Ajá. O ayudarnos también a entender a las otras personas y con ello, pues ser más estratégicos también en nuestra comunicación. Claro. Tú dices en los negocios, pero también esto puede aplicar al asunto de pareja, ¿no? ¿A ti cómo te ha tocado vivir eso con las personas? Oye, ¿cómo me acerco a una chica? ¿Cómo me acerco a un chico? ¿Cómo...? Porque regularmente nos comunicamos todo el tiempo de manera muy inconsciente, ¿no? Ajá, sí. Fíjense, el reptil siempre nos está cuidando. Tal vez les ha pasado que van caminando en la calle y hay un perro que ladra en una casa. Y ladra el perro, "Ruau, ruau", ¿y qué hacemos? Brincamos, ¿cierto? No pensamos, sino que automáticamente reaccionamos. Entonces, el reptil en milésimas de segundo Claro. reacciona ante un peligro. Lo mismo cuando vas a conquistar a alguien, ya está tomando una decisión esa persona que queremos seducir. Tal vez conscientemente no nos ha observado, no ha platicado con nosotros, pero el reptil ya tomó una decisión.
Y entonces, ¿qué le recomiendo? Porque hay varias facetas en la pareja. Primero, la conquista. ¿Qué es lo que hay que evitar en la conquista? Lo que le llamo yo destructores del carisma. Estos movimientos que nos impiden lograr los resultados que estamos buscando y en este caso en el ligue. Nos acercamos y ¿qué es lo que hacemos en muchas ocasiones cuando hay nerviosismo? Manos en forma de puño, aprehensión, nos hacemos más pequeños, como lo decíamos al inicio, cubrimos las partes vulnerables, nos achicamos, hacemos estos pequeños masajeos en el cuerpo que son liberadores de estrés. Ajá. Constantemente hacemos estos movimientos, nos achicamos y me estoy acariciando, me acerco, no me acerco, está guapa, ay, pero ¿me hará caso, no me hará caso? Sí, me acerco, estoy valiente, me acerco, pero el reptil ya dijo, tiene estos destructores del carisma, ya tomó una decisión. Entonces, si están en la parte del ligue, les recomiendo evitar esos movimientos. Sean conscientes de esos gestos. Y después, un error generalmente de cuando un hombre va con una chica es de inmediatamente abordar. Abordar y, hola chiquita, ¿cómo estás? Aquí llegó tu papucho de papuchos. Y luego va a querer seducir. Y pues no, es un error. ¿Por qué? Porque es la parte de alejar. ¿Qué es lo que nos gusta como seres humanos en general? Ser escuchados y nos gusta hablar. Entonces, si quieres tú llegar a conquistar a alguien, escucha, no llegues el super yo. No, mira mis logros y mis metas y yo soy Superman. No, nos gusta que nos escuchen. Entonces, haz esos puntos. Llegas, te presentas y no abordes lo que hablábamos al inicio del espacio, la zona vital. No te acerques demasiado, porque un error muy común, sobre todo de los chicos, es tener un espacio muy corto. ¿Y de qué hace esto? Pues que la persona que quieres ligar, pues se hace hacia atrás y es otro destructor del carisma. Ya está diciendo, estás invadiendo mi espacio, mi zona vital, no me siento cómoda, depende de quién esté conquistando, pues se hace hacia atrás y van por mal camino. Entonces respeten esta distancia. Se hace sentir cómoda la otra persona. Exacto. Y entonces pregúntale a la chica, pues, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y demás. Y activar las señales de escucha, que son uno, la cabeza. Y obsérvelo, cuando estamos en una pelea, en una discusión, tenemos el cuello rígido. Y medio protegido. Y medio protegido. Cuando estamos interesados en lo que estamos viendo, oliendo, escuchando, sintiendo, inclinamos la cabeza ligeramente hacia un lado. Entonces, primero inclinen la cabeza ligeramente hacia un lado. Segundo, lo que decíamos del parpadeo. Cuando estamos interesados, parpadeamos cada 15 o 20 segundos en lo que estamos escuchando. Cuando no estamos interesados, no hay parpadeo. Entonces, si tú estás con una chica que se te está quedando viendo y no hay parpadeo, no te está prestando atención. Es momento de hacer una pausa, hazle una pregunta para que vuelva otra vez en el aquí y en el ahora. Si parpadea muy rápido, puede ser un tic nervioso. Pero si solamente es por un instante, es un liberador de estrés. Entonces, tú parpadea esporádicamente, cabeza ligeramente hacia un lado y sutil movimiento de sí. Son señales activas de escucha que le estás enviando al mensaje, que le prestas atención. Y como nos gusta hablar de nosotros, la persona que estás conquistando dice, me está escuchando, esto me gusta. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos por buen camino? Se activa la neurona espejo. Se activa el rapport, también conocido, que está es aquí, lo ¿verdad? mismo, que está aquí. Entonces, son los mismos movimientos. ¿Cómo sé que ya se activó la neurona espejo? Haz 3, 4 movimientos inusuales. Acomoda la vestimenta, estírate, la posición de la silla, agarras la garganta. Si esta persona hace 2 de estos 4 movimientos, es que ya están en espejeo. Ya estamos en la misma sintonía. Entonces van por muy buen camino. Si no, todavía nos falta activar esta neurona espejo. No invadan el espacio, la zona vital. También cuando la otra persona está interesada, se acerca a nuestro espacio, a nuestra zona vital. Entonces no hay que llegar a invadirlo, porque Claro. es un error muy común. Llegan a empezar a tocar, llegan a abrazar y hay que evitarlo. Mejor Claro. hay que hacer que se acerque. Ahora, generalmente al sexo femenino le gusta ser evaluada pero no criticada. ¿Y cómo es esto? Es, por ejemplo, que le digan, oye, qué bonito color de cabello, ¿es natural? Muchas gracias. No, me lo pinté. Bueno, aún así se te ve muy bonito. Oye, qué hermosas uñas, ¿son naturales? No, pero aún así se te ven muy bonitas. Entonces, como que está evaluando. Y luego dejar de prestar atención. Mira el lugar, me gusta. Oye, está bien el sonido. Y como que pierdes un poco de atención. Y el cerebro de quien está seduciendo dice, ¿por qué ya no me está prestando atención? Y captas más la atención.
Ok. Es la psicología de evaluar y ya no prestarle la atención. ¿Igual te aplica para los hombres? Igual va aplicando. Ahora, para los hombres es diferente. A nosotros nos va gustando más el tacto, pero también que sea sutil. No hay que llegar totalmente un tacto invasivo. Este tacto se recomienda que sea del codo hacia los dedos de las manos para que no se vea muy invasivo. Segundo, que dure menos de un segundo y que la persona no haya sido percatada de que fue tocada. Que incluso que le pregunten, ¿te tocaron? Y digan no, y que así haya sido. Por ejemplo, cuando pasan una servilleta, un vaso, un objeto, este pequeño toque que dura menos de un segundo, este toque kinestésico, es más poderoso que una sonrisa. Y es un anclaje corporal que nos va a ayudar emocionalmente. Entonces, estos toques kinestésicos a nosotros nos van enganchando, nos va gustando. Entonces, podemos hacer estos movimientos. También no se equivoquen en las señales, porque dicen, se tocó el cabello, entonces le gusto. Tiene que haber varias señales, ¿no? También al mismo Varias tiempo, ¿no? señales. Por ejemplo, el cabello. Cuando alguien se enreda el cabello con la muñeca hacia sí misma o hacia sí mismo, es un movimiento más narcisista. Es decir, solamente confío en mis ideas, en mi punto de vista. Cuando alguien se enreda el cabello en dirección hacia su interlocutor, quiere acercarse a su espacio, a su zona vital, entonces van bien en la conquista. Ok. Cuando es muy fuerte el cabello, Ya está desesperado. ya está desesperado, sí, ya, o desesperado, es un liberador de estrés. Cuando se están descubriendo detrás de la oreja, aquí ya están bien en la parte de la seducción. Ahora, hay una parte en la nariz que es el órgano vomeronasal, que capta las feromonas de excitación sexual. Entonces, en el sexo femenino expiden más feromonas en el cuero cabelludo. Tocarán entonces sutilmente el cabello y lo aventarán sutilmente con quien tengan esta excitación sexual. Ver yo a todas Ahí van, así. digo, tampoco es como Gloria Trevi, ¿verdad? No es como Gloria Trevi que hagan este movimiento, pero es más sutil, va bien en la seducción. En el caso de los hombres y mujeres expedimos feromonas en los órganos de reproducción. Hombres más en las axilas. Por eso las feromonas, como están en las axilas, hacemos movimiento de las manos más amplios para enviarlo al órgano vomeronasal. Ahora que saben esto, pues no vayan a llegar así como ventiladores, tampoco es la idea, sino que movimientos más amplios. Y cuando hay excitación sexual, generalmente en el sexo femenino, fluye más sangre en los labios, por lo cual son ligeramente más gruesos y más rojos. De ahí viene la cultura, digo porque esto no es universal, que todos se maquillen, pero nuestra cultura de que se maquillen para verse más atractivas. ¿Y qué sucede? Cuando hay excitación sexual, se chuparán el labio abajo a la izquierda, de una manera muy suave, algo parecido a esto. De acá. Si hacen esto es que van por buen camino, si no, puede ser un liberador de estrés, puede ser deshidratación, puede ser resequedad. Entonces, son algunas de las señales que puede ser que vamos bien en la conquista, cuando vamos empezando, o cuando son liberadores de estrés, estos masajeos, toda la parte ventral es que vamos por muy mal camino. Decías que había unos que son inhibidores del carisma, ¿no? Ajá, destructores del carisma. Destructores del carisma. Pero también existen como aceleradores del carisma o constructores de carisma. ¿Cuáles serían esos? Estas señales, por ejemplo, una es la conexión emocional. Ya hablamos de una, ¿no? De la cabeza al escuchar y todas esas cosas al escuchar. ¿Qué sería un constructor así de carisma fuerte? Uno, el movimiento de las manos, pero con un sentido. Cuando estamos en la parte del coqueteo, los enamorados, cuando hablamos de la parte emocional y la parte lógica, gesticulamos más con la parte izquierda del cuerpo. Entonces aquí tiene más conexión emocional. Y nos puede ayudar incluso ¿Cómo con está las eso? ventas. Cuando queremos qué? Cuando es la parte emocional y la parte lógica, es la parte izquierda del cuerpo. Las dos. Emocional y lógica. No, la lógica y emocional. Lógica. Una disculpa, la creativa y la emocional. La creativa y la emocional. Lado izquierdo. Y la lógica en la derecha. Okay. ¿Okay? Entonces, a veces nos aprendemos algo y una técnica de cómo ligar y nada más la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Y esto no tiene una buena conexión. Entonces, un buen acelerador sería la mano izquierda, porque se va viendo más natural. Es como lo hacemos cuando estamos con esta química que tenemos este clic con alguien más, es la mano izquierda. Mover las dos manos iguales. Esto es ecuanimidad. Como si tuviera espejos una mano con la otra. Como si tuviera hilos una mano con la otra. Esto es ecuanimidad con lo que estoy pensando y estoy diciendo. Porque a veces el super yo, el ego y demás están hablando de esa parte en el ligue, es solamente la parte derecha y es un destructor. Pero el acelerador son las dos manos iguales
o la mano izquierda, que es la parte emocional, además de la posición de la cabeza, con la parte de orientación del cuerpo sutil hacia tu interlocutor. Lo que hablábamos, que no sea totalmente lo contrario, porque está diciendo, sí quiero, pero estoy nervioso y me quiero ir, quiero escapar. Y esto pues no nos va a ayudar. Oye, Emilio, es amplísimo este tema. ¿Cómo empezaste tú con este asunto del lenguaje corporal? Digo, porque sé que ahorita tienes líderes de muchísimas empresas, muchos clientes muy importantes a nivel internacional. Pero me llama la atención es cómo llegó Emiliano a eso. Fue bien interesante, fíjate. Yo nací en un lugar muy pequeño de Puebla, se llama Huauchinango. Es tan pequeño que no hay universidad. Tuve que salirme de ahí y me fui a León para continuar mis estudios. Entonces, era pequeño, estábamos celebrando el santo de mi papá, estábamos festejando, estábamos toda la familia, tíos, primos por parte de mi papá, que ahí estaban viviendo, y de repente suena el teléfono. ¡Rin! Bueno, era la familia por parte de mi mamá que vivían en León, Guanajuato. Y les dicen a mis papás, vénganse en este momento, porque mi abuelito, el papá de mi mamá, estaba muy grave. Y teníamos un bochito, ¿te acuerdas? El escarabajo, los Sí, Volkswagen. claro. Entonces este bochito, entonces mis papás rápido hicieron maleta y nos dijeron, hijos, pues se quedan aquí con sus tíos, Ajá. pues es algo grave y nos vamos rápido. Normalmente era un viaje de 8 horas por el tipo de vehículo, el tipo de carreteras de hace 40 años. Y mis papás llegaron en 6 horas. No, pues sí, vale. En teléfono fijo, porque no teníamos tampoco celular, teléfono fijo, ya llegamos y no supimos nada más. Pasaron 3 días y escuchamos el famoso mic, mic, ya sabes, el sonido del bochito. Vamos corriendo mis hermanos y yo, abrimos el portón y le pregunté, mamá, ¿cómo está mi abuelito? Y me dice, tu abuelito falleció. ¿Pero cómo que falleció? Si él no estaba grave, no tenía ninguna enfermedad. Y me dice, no. Lo que sucede es que entró un delincuente a su tienda de abarrotes. Y al parecer hubo un forcejeo con una pistola porque se ve un disparo en el refrigerador y otro disparo que termina con la vida de tu abuelito. En ese momento yo sentí rabia, ira, coraje y le deseaba lo peor a esa persona que mató a mi abuelito. Y se me venían a la mente muchas cosas. Claro. ¿Por qué mi abuelito no nada más le dio el dinero y ya? ¿Por qué mi abuelito no interpretó hasta dónde puede llegar esta persona y quizá esta historia o esto no hubiera pasado? Pues, y sin embargo, pues existe. Y a partir de ahí me diagnostican con miopía y estigmatismo. Y entonces me ponen mis lentes. Y entonces cada vez que me ponía mis lentes, decía, voy a buscar a las personas para ver si tienen oculta un arma, para ver si tienen intención de atacar a alguien más, para ver si hay coherencia con lo que están pensando. ¿Qué edad están tenías diciendo. ahí? Unos 10 años, yo creo, más o menos. No, Unos 10 chiquito, años. pues. Estaba pequeño, sí. Y entonces yo fui un niño muy introvertido y observaba todo, estaba observando. Y era muy, pero muy observador. Entonces observaba todos los movimientos, todos los gestos. Pero tenía lo que llamo yo errores ortográficos del lenguaje corporal. Porque pues no tenía mucha información, no tenía internet, no había muchos libros de este tema, más lo que me decían. Siempre tienes que sonreír en todo momento para causar una buena impresión. Y actualmente, pues vemos a líderes mundiales como Donald Trump, no lo vemos constantemente sonreír. Putin no está constantemente sonriendo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no está constantemente sonriendo. Y sin embargo son líderes buenos en ventas, negociaciones y en lenguaje corporal, comunicación. Hay muchos también tabús, paradigmas. Muchos tabús. Me decían, si se cruzan de brazos, se están cerrando la comunicación. Si voltean arriba a la derecha, es una mentira. Si se tocan la nariz, es que es una mentira. Y todas estas señales, siempre hay que estar derechito para transmitir seguridad y confianza. Y pues vi que no era así. Entonces yo estaba observando, pero tenía todos estos errores ortográficos del lenguaje corporal. Claro. Y entonces me fui, ya que terminé mis estudios en Huauchinango, a León, Guanajuato, a estudiar la carrera. 3 meses antes de terminar la carrera, me dice un amigo, vamos a asociarnos. Mira, ¿Qué estudiaste tú? ingeniería mecánica eléctrica. Ingeniería mecánica. Primero estudié técnico mecánico eléctrico, me gustaron los toques eléctricos y estudió ingeniería mecánica eléctrica. Ok. Entonces fui mucho de procesos. Y yo en esta parte de shock porque vi un libro que decía cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Un librazo, pero me decían que tenía que ser extrovertido, si quería tener éxito en los demás. Y yo era introvertido. Y entonces como que había algo en mí que no me hacía sentido. Pues bueno, yo estudié ingeniería mecánica eléctrica. Mi amigo me dice, vamos a asociarnos. Dije, es que no tengo dinero para poner una sociedad así. Me dice, pero mira,
vas a trabajar. A los 6 meses ya vas a ser dueño de pues, toda esta parte de la empresa y al año pues ya vas a tener va a ser buen negocio. Pues iba a tener tiempo porque iba terminando la carrera, era lo que me sobraba. ¿De qué eres empresa? Era de automatización. De automatización. Automatización. Y entonces empezamos con ese tema de automatización en las empresas, de ingeniería, y resulta que este socio me deja en bancarrota. Ándale. Me miente. Pero él siempre me vio a los ojos y nunca se cruzó de brazos y me sonreía y nunca se tocó la nariz y nunca apareció todo esto que creía yo que era lo del lenguaje corporal. Y yo dije, pues el lenguaje corporal no funciona. Pero no es que no funcionara, sino que tenía todas estas bases, todos estos principios mal. Y entonces ya vi que estaba en un error. Tanto que yo era un introvertido social, que no es malo ser introvertido porque esto me ayudó a observar y analizar. Y podía socializar con los demás. No es que tenemos que ser groseros, porque dicen, no, yo no hablo con los demás y esto no está mal y son groseros. Y aparte, no, entonces se entrena el lenguaje corporal también. Se entrena, sí, se va entrenando cómo replicar líderes, cómo lo hacen. Pero fíjate, no es que seamos dejar de ser nosotros. Es más bien cómo las personas que convivimos de amigos, pareja, familia, esas señales traerlas socialmente a la parte laboral, a la parte de un negocio. Entonces, no es que dejemos de ser nosotros. Claro. Es esas señales que hacemos de empatía con personas de confianza, traerlo a la parte social. Y es que me dicen, voy a dejar de ser yo. Voy a poner comportamientos que no son míos, comportamientos de otras personas. Y les digo, no, es ser nosotros, pero con esta versión. Una versión mejorada. Claro. Por ejemplo, la verdad es que yo no me levanté así. En el cabello. Yo estuve todo despeinado, el gallo aquí de la almohada. ¿Qué hice en la mañana? Me puse agua, me puse el gel y ahora soy una persona distinta para el podcast. Entonces no es que deje de ser yo, sino más bien una presentación diferente de acuerdo a donde me voy a presentar. Entonces esto es el lenguaje corporal. Es primero como fui aprendiendo, estando en el aquí, en el ahora, estando presente con experiencias y después ya lo aprendí de una manera formal. Quitar todos estos mitos, todas estas cosas que no son del lenguaje corporal y luego ponerlo en la práctica. Oye, entender también, Emiliano, que no es lo mismo comunicarnos aquí, que tú, por ejemplo, que das muchas conferencias, pues ya hablar 200, 300 personas, a 20, cambia, ¿no? El hecho cómo nos tenemos que también expresar, ¿no? Total, sí. Los ilustradores, movimientos de las manos son mucho más amplios. Por ejemplo, estuve en una conferencia hace poco, 2,000 personas, un auditorio más grande, entonces movimientos mucho más amplios. Cuando estoy entrenando a personas de uno a uno, platicando aquí, pues estos movimientos son más pequeños. Más cortitos. Bueno, pero me estabas diciendo, ¿no? Me estabas comentando, y entonces empiezas el negocio, te deja en bancarrota. ¿Qué pasa después con Emiliano? Me deja en bancarrota y entonces pongo una pequeña empresa de dulces. Porque dije, a ver, yo sé ingeniería, ya sé automatizar, sé esta receta, voy a poner una fábrica de dulces de automatización. Y puse la fábrica. Pero me quedé con esta espinita de que soy introvertido, el lenguaje corporal no funciona, pero tengo que hablar con los demás, tengo que tener estas habilidades, además de la ingeniería, además de la parte técnica. Y es por eso que estudié primero programación neurolingüística. Entonces estaba 11 meses estudiando PNL, pero para aprender les decía a mis clientes, te vendo 100 cajas de dulces, pero si me compras 150, te regalo un curso. Para yo repasar de lo que veía en PNL, lo replicaba con ellos. Iba practicando y me decían, oye, véndeme un curso. Ah, pues ¿cuántas cajas quieres? No es que yo no necesito ahorita cajas, ni se está vendiendo el dulce, quiero un curso porque no está funcionando bien. Ya detectamos mentirosos, aumentamos la empatía, ayudó a la seguridad. Y es como empieza a jalar el desarrollo humano, todas estas habilidades. Y después mi hermano se va a Montreal a estudiar coaching de negocios. Me dice, ¿por qué no te vienes también a estudiar? Y es cuando llego a Canadá y a Montreal y veo que está la especialidad de lenguaje corporal. Y me quedo 1 año, 4 meses para estudiar toda esta área de lenguaje corporal, del 2008 al 2010. Y ya, llego en el 2010 a México, regreso a León a enseñar lenguaje corporal, pero había todavía no había mucha información de esto. Sí, claro. Llego primero con la policía de León, Guanajuato, y les digo, quiero enseñarle el lenguaje corporal a tus elementos de seguridad. Y me dicen, no, ¿para qué? Quiero que se vean bonitos y bien arreglados. No, yo quiero que se vayan contra los malos, que nos defiendan. Y les digo, voy a enseñarles cómo detectar un delincuente a larga distancia, cómo descubrir si tienen alguien oculta un arma, droga, objeto recién robado.
cómo quitar señales de prepotencia y poner señales de autoridad. Y me dicen, sí, pero hay un gran problema. Ellos no son psicólogos, no tienen estudios previos al comportamiento humano. Y le digo, no hace falta. Subconscientemente ya todos sabemos lenguaje corporal. Tal vez les ha pasado que dicen, mi sexto sentido me dice que no confíe en esa persona o me da una mala espina. Pero no es ni una mala espina ni el sexto sentido. Lo que sucede es que el cerebro va captando todas estas señales. Y entonces hubo muy buenos resultados con los elementos de seguridad de León. Paso después a la Policía Estatal, después Policía Nacional. Y luego me dicen, pues, ¿sabes cómo sacar la verdad? ¿Por qué no entras con los centros de control y confianza? Con los poligrafistas, quien saca la evaluación de confiabilidad a los elementos de seguridad. Y dije, sí, pero me falta práctica. Y entonces entré a hacer interrogatorios. Entraba a acompañarlos a hacer interrogatorios. Y luego ya les enseñé cómo sacar la verdad. ¿Qué tal esas experiencias? Fuertes, muy fuertes. No son para mí, pero mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Hay que tener mucho temple. Hay que ser una persona con un temple muy frío. No genera transferencia, ¿no? Porque exacto, te puedes empezar a molestar ahí. Y hay cosas muy fuertes que llegaba a encontrar. Entonces, no es lo mío. Mucho respeto a lo que hacen esas personas. Pero saqué mucha experiencia. Mucha experiencia Claro. en la parte de interrogatorios. Y por lo cual ya me dio, pues hay experiencia para sacar la verdad y luego irme a otras empresas, recursos humanos y demás. Y entonces es como me fue llevando de ir aprendiendo el lenguaje corporal, pero no solamente la parte técnica, sino ponerla en la práctica. Oye, Emiliano, y a veces queremos que esta parte, digo, porque tú, ingeniero, Ajá, sí. tienes muy desarrollada la parte racional y creemos que la comunicación es algo meramente emocional. Ajá. Lo veo curioso, ¿no? Y tú pasaste de la ingeniería, de algo racional, Total. a algo social, que yo creo que lo social también tiene racional, ¿no? Ajá, sí, Totalmente, sí. ¿no? Y en ese sentido, digo, hay muchos expertos, no tantos, la verdad es que, digamos que la gente que sabe del lenguaje corporal tienden a ser psicólogos. Ajá. ¿Cómo te ha ayudado a ti ser ingeniero? Y el tener una estructura de pensamiento diferente para entender el lenguaje corporal. Bastante, porque como he sido muy racional, veo yo todos sistemas, pasos, metodologías. Entonces, primero, ¿cómo funciona el lenguaje corporal? Porque a veces me dicen que es porque sí, pero pues yo no creo porque sí, yo siempre requiero un sustento. Y primero la parte técnica de lo que hablábamos al inicio, cómo el cerebro tiene un pensamiento, chispazos eléctricos, y este chispazo eléctrico, cuánto es el amperaje, el voltaje que va teniendo, la intensidad de la corriente y cómo se mueve el músculo y demás. Ya lo vi muy racional y como ingeniero se me hizo muy fácil. Es la parte básica de la electricidad, todos estos movimientos. Y para enseñarlo hago sistemas, hago metodologías, porque muchas personas son ingenieros que me dicen, Emiliano es un líder que tiene muy bien las habilidades técnicas, sabe bien, domina todo el conocimiento, pero no sabe cómo dirigir el equipo, no sabe cómo hacer una venta, no sabe cómo hacer una negociación, pero tiene mucho conocimiento. Y entonces es cuando hago clic, cuando hago mucho match con todos ellos, con estas personas que son no precisamente ingenieros. Hay otras áreas que son muy racionales, entonces cómo pasarlos con estas habilidades blandas para transmitir el tema del conocimiento o ese mensaje que quieren compartir, pero con un sistema, con una estructura. Entonces me ayudó mucho ser ingeniero porque, uno, conocerlo, me ayudó a ver la metodología y luego convertir esto en una metodología para aprenderlo de una manera más sencilla. Oye, Emiliano, híjole, yo creo que es muy amplio el tema del lenguaje corporal. No sé si ha estado alguna vez de moda o no en el asunto de las empresas. ¿Tú qué te has topado al estar dando conferencias, estar dando cursos a nivel empresarial, a nivel estado? ¿Hay un gusto por el tema? ¿No? Cada vez hay más interés? ¿Qué observas tú en la actualidad con este asunto del lenguaje Fíjate que sí corporal? tuvo un pico. Hace muchos años hubo una serie que se llama Lie to Me. Sí, Y como antes no había tantas redes sociales, se veía mucho en televisión y hubo un pico y todos dicen, yo quiero ser como él, quiero detectar mentiras, ¿se puede? Sí se puede. Ajá. Porque quien hizo Lie to Me, el asesor, fue Paul Ekman y fue uno de mis maestros. Entonces vimos todos estos temas que obviamente tiene el toque de serie para hacerla más atractiva, no es así 100% lo que vemos ahí, pero tuvo un pico y después bajó este pico.
Desafortunadamente hay muchos errores en las redes que siguen diciendo, si voltea arriba a la derecha, si se toca la nariz Ajá. es que está mintiendo, si se cruza de brazos Es es que se cerró rechazo. la comunicación. Y muchas personas dicen, pues no, eso no es así, no me funciona a mí, y dicen, pues esto no funciona. Entonces, lamentablemente, como hay muchos errores Hay muchos todavía en la mitos información, también. muchos mitos, pues no lo aplican eficazmente, por eso dicen que a veces funciona y a veces no. Y en tu experiencia, Emiliano, ¿qué valor le da una persona, digamos, a un líder en una empresa, sea cual sea el cargo? ¿Cuál es ese valor agregado de la comunicación? Entiendo que la comunicación es todo, pues. Como buen ingeniero, lo mido, todo lo mido. Ajá. Entonces, ahorita ya utilizamos una inteligencia artificial. Ok. Con esto vemos cómo disminuimos la rotación de personal, el Ok. ausentismo en los colaboradores, quejas en el buzón de gerencia va disminuyendo. Menos, en algunas empresas, basura, desechos Ok. de cosas que van utilizando, como también va disminuyendo. Mejor ambiente laboral que va ayudando a la productividad. Entonces, esta comunicación nos ayuda en todos estos puntos. Va a tener un efecto secundario económico, un retorno de inversión económico para las empresas. Y además sentirse mejor al colaborador porque se desarrolla mejor, sobre todo al líder. Entonces, ahí ve su eficiencia. Digamos que es como fundamental, ¿no? También conocer estos temas. Oye, ¿y en la Sí. política? Mucho, ¿Cómo bastante, ves? ¿Hay bastante. gente muy buena y gente muy mala? Muy buena en Estados Unidos. Fíjate, el primer Ok. debate en televisión fue Nixon y Kennedy. Sí. Las personas que vieron este debate en televisión, gran porcentaje votarían por Kennedy. Pero las personas que escucharon el debate por radio, gran porcentaje votarían por Nixon. Nixon. Y Ajá. entonces es cuando se vio la importancia de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal, es decir, la Ujú. vestimenta y movimientos del cuerpo en Estados Unidos. Ujú. Todos los presidentes de Estados Unidos los tengo en mis capacitaciones como ejemplos, cómo hacen buenos movimientos. Incluso Donald Trump, que a lo mejor no nos cae bien a algunos, pero como tiene muy buenos movimientos en su lenguaje corporal, como el saludo le ha ayudado y varios gestos le ha ayudado pues para llegar a ganar. Y es bueno Entonces, tener como un estilo propio de comunicación en el lenguaje corporal. total, es muy bueno porque es muy disruptivo, es muy diferente y eso le ayuda a Donald Trump, por ejemplo, a ganar, a Obama a ganar, a cada uno de ellos les ayudó. Entonces, muy importante, a diferencia en Latinoamérica, vamos a hablar en general en Latinoamérica, Ujú. falta mucho, porque me dicen, Emiliano, el político usa muy bien esto, ¿cierto? Pero ya cuando lo vemos, no, les falta bastante, usan lo básico nada más, algo ya muy antiguo, el típico mano en forma de triángulo en el pecho, que esto no conecta, nada más la mano derecha y haciendo un movimiento con la mano extendida. Ajá. Entonces le falta mucho al político mexicano latino para conectar. Por eso vemos a futbolistas, actores, cantantes que ganan, porque el voto es emocional. Claro. Todos nos prometen casi lo mismo, más seguridad, menos corrupción, más infraestructura, más calidad en los seguros médicos, es prácticamente lo mismo. Pero la manera en cómo se comunican con nosotros es cómo tomamos una decisión de voto. Y por eso muchos políticos ganaron y no saben nada de política. Por ejemplo, pues un futbolista que no sabe nada de política Cuauhtémoc gana. Blanco. Claro, un ejemplo muy claro. ¿Qué sabe de política? Cero. Y ganó. Entonces, racionalmente no es lógico. Pero somos emocionales y por eso llegan a Claro. ganar. Y un político, como no se entrena en todos estos puntos, por eso llega en muchas ocasiones a estar estancado o no llegar más allá. Oye, ¿cómo ves el asunto, Emiliano, de las redes sociales? A ver, eh, cada vez estamos más conectados a estos aparatitos en al teléfono Ujú, que pareciera que cada vez estamos más comunicados. ujú. ¿Tú cómo crees que afecta eso, sea de manera positiva o no positiva, a la manera que naturalmente nos comunicamos con otras personas? Es decir, cada vez pasamos más tiempo frente a la pantalla y ese tipo de pláticas, pues ya como orgánicas, vamos a decirle, Ajá. y ya pueden no ser la base de la comunicación humana, sino a lo mejor nos comunicamos más con nuestro hermano, nuestro amigo, por un WhatsApp, Ujú. por un video, por una videollamada, por un teléfono. Cuando antes la comunicación era face to face, era frente a frente y era Ujú. personalísima, ¿no? Exacto. ¿Cómo crees que nos está afectando esto en la manera en cómo nos relacionamos, nos comunicamos los seres humanos? ¿Cómo ves este asunto de la tecnología? Está alterando para unos bien y para otros mal. Son de los dos Ajá. puntos. Uno,
¿Quién podría hacer algo mal? Quien está en todo momento en pantalla, esta posición de encorvarnos aumenta el cortisol, disminuye la testosterona. Son posiciones que es cuando estamos tristes, deprimidos, abatidos. Fíjense, nos encorvamos. Cuando estamos así en la lona, que decimos emocionalmente, nos acostamos, estamos encorvados, todos como en posición fetal. Y es la posición que nos hace estar en un teléfono celular, encorvados y ver este gesto. Entonces aumenta más cortisol. Lo que nos manda la pantalla, pues no se diga, pura luz, y tenemos menos expresiones faciales. Apenas están llegando a la conclusión de los cambios que hemos tenido después de la pandemia. Uno ha sido el saludo. Antes de la pandemia, si físicamente no nos saludábamos, no era como falta de educación. En la pandemia no nos tocamos, se regresa otra vez al toque, pero ahora si no hay contacto físico ya no se ve mal. Entonces es uno de los cambios que hemos tenido. Los niños que sufrieron la pandemia cuando estaban en kinder tuvieron menos expresiones faciales y menos contacto físico con otros niños. Fue prácticamente 2 o 3 años cuando ellos no chocaron con otro niño, no interactuaron con otro niño, no tenían un contacto físico, no escuchaban palabras de otro niño. Y era una pantalla y era menos expresiones faciales. Entonces, apenas se está sacando todas estas señales, pero se está viendo una generación con menos empatía. Es decir, que no busca lo que siente la otra persona para ayudarle, por ejemplo, lo que está experimentando, y también sentir menos las emociones. Por ejemplo, el Botox. Las personas que se inyectan Botox sienten menos las emociones. Y está pasando ya lo mismo con estos niños. Fue alguno de los cambios. Pero no nada más con esos niños. Resulta que ya todos los demás estamos con más tiempo en el celular y tenemos menos expresiones faciales porque, como bien dices, como hay menos expresión face to face, hay menos microexpresiones faciales y está teniendo una alteración en el comportamiento. Entonces tiene que ver, aumenta el cortisol porque nos encorvamos más, menos expresiones faciales, por lo cual nos lleva a menos emociones. Y estas menos emociones nos lleva a más depresión. Podríamos hablar, digo, ahorita sabemos que el estrés, la depresión, parece que son las enfermedades del siglo, ¿no? Podríamos decir entonces que esa carretera, y así yo lo entiendo, que la emoción-expresión es una carretera de una sola vía. Y entonces, si cuando estoy feliz sonrío, puedo sonreír para estar feliz. Podemos sonreír para estar felices. Incluso podemos hacerlo aunque no estemos felices para tener una alteración química. Y funciona de manera positiva y de manera no positiva. Efectivamente. Por ejemplo, si una persona sale todos los días en la mañana, a la misma hora, cuando le da los rayos del sol, baja las cejas para cubrirse del rayo del sol. Pero son las mismas expresiones de enojo. Entonces lo va recibiendo el cuerpo. Y entonces vamos teniendo esta emoción. Si estamos tristes, abatidos, que se nos cae el mundo de esas ocasiones que no encontramos la salida, podemos hacer lo contrario, no solamente sonreír, poner las manos en forma hacia arriba, como cuando alguien mete un gol, cuando alguien triunfa, hacer los movimientos hacia arriba y aumenta la testosterona. Y tenemos un cambio químico interno. Y esto nos va a ayudar para aumentar la testosterona. Más testosterona nos sentimos mejor. Y no solamente tenemos un cambio en la postura del lenguaje corporal, sino también en las emociones. Entonces, definitivamente, sí tiene... Afecta eso. Oye, Emilio, y tercera edición de este libro que se llama El poder de tu lenguaje corporal. ¿De dónde nació la idea de hacer este libro? Porque en las capacitaciones, como bien te digo, tengo una estructura, un sistema, una metodología, pero me hacen muchas preguntas que no tenía dentro de esta metodología. Entonces, son todas las preguntas que me llegan a hacer en los cursos, todas estas dudas que me van haciendo y no lo expreso ahí, lo plasmé y es una estructura de 7 pasos que vamos viendo desde el tema del saludo, movimiento de los pies, movimiento de las manos, significado de cada uno de los gestos, para verlo que no sea técnico, porque como buen ingeniero paso todo lo técnico para que sea digerible y que sea mucho más sencillo. Entonces nace de ahí, para tener todas estas bases, los principios, no caer en los errores como lo caí yo. Ya ahí pongo cómo cruzarnos de brazos no significa que me estoy cerrando la comunicación, entre otros. Quité todos los mitos y todo lo que nos puede funcionar de una manera inmediata. Padrísimo. Yo creo que esto te ayuda mucho con todos los clientes grandes que yo sé que tienes, corporaciones internacionales. Sé que es una herramienta que puede ayudar a tener, pues,
llevar el conocimiento a más personas. ¿Dónde lo pueden Sí. encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar este libro? En Amazon, en emilianosalas.com, ahí pueden adquirirlo, pueden ver la información de este libro para que empiecen a dominar la interpretación del lenguaje corporal. Padrísimo. Emiliano, nos podemos seguir aquí hablando un ratote. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Cristian. Que sea la primera, que no sea la última. Sí. Creo que hay muchísimo de qué hablar. Hoy simplemente fue una pasadita de todos los temas que tema hay. Interesante, así es. Ojalá me aceptes otra invitación aquí al podcast. Un honor, muchas gracias. Y antes de irnos me gustaría que dos cosas, si nos pudieras dar tu mejor consejo en materia de lenguaje corporal. ¿Cuál sería? Sean ustedes mismos, pero como cuando están con la familia, cuando están con las personas que les caen bien, con la pareja, y llévenlo esto socialmente. Si hacen esto, se van a transformar en las personas que traigan los resultados que están buscando. No hay que hacer un actor, no hay que tener movimientos que están guardados hace 100 años en un libro secreto. No, esto no es así. Es hacer esos movimientos que haces con las personas que tienes empatía en la parte social, en la parte laboral, en la parte de pareja. No es que dejen de ser ustedes, sean auténticos, pero con esos movimientos, y van a transformarse en las personas que traigan los resultados que están buscando. Y tu mejor consejo de vida para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. No paren, no paren, no paren. Veo muchas personas que paran, que hasta aquí se conforman, en la parte laboral, en la parte social, en la parte de pareja, en la parte de crecimiento, es no parar. No parar. No parar. No parar. Emiliano. El que no se mueve, se oxida. El que no se mueve, hasta el agua se estanca si no se mueve, ¿verdad? Exacto. Y somos 80 y somos agua. Somos agua. Emiliano, un gusto de verdad haberte tenido aquí, que sea la primera de muchas. Gracias. Padrísimo el tema, así que te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por un capítulo más. Recuerden que los comentarios se encuentran abiertos para que dejen por ahí sus reflexiones, preguntas, sugerencias, en fin. Les agradezco y nos vemos pues en el siguiente.